¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicamos a las letras. Y es que Castilla y León es la tierra del castellano. 52.000 estudiantes de español, más de la mitad de ellos en Salamanca, ponen de manifiesto el prestigio de esta comunidad en la enseñanza de la lengua madre. La fascinación por el castellano fuera de nuestras fronteras ha provocado que en torno a su aprendizaje se establezca un gran activo generador de negocio. Leticia Sánchez nos muestra todos los datos. 52.000 estudiantes, 1 millar de profesores en 44 países y un impacto económico de 82 millones de euros. Son las cifras que deja en Castilla y León la enseñanza del español, una lengua que ya tiene 500 millones de hablantes nativos en el mundo y una proyección de crecimiento al menos para los próximos 50 años. Los estudiantes, que en su mayoría tienen entre 16 y 29 años, eligen Castilla y León por su patrimonio cultural y su oferta. Italia, Estados Unidos, Brasil y Francia son sus principales países de origen, seguidos de Alemania y China. La media del gasto en el año 2023 de cada alumno ha sido de 371 euros por semana. Salamanca es con diferencia la ciudad que atrae a más estudiantes, con el 58% del total, seguida de Segovia. Juntas suman 8 de cada 10 estudiantes que eligen Castilla y León. Somos líderes, el español es una de nuestras bazas por las que tenemos que luchar. Vamos a impulsar el nuevo Centro Internacional del Español. El que será nuevo rector de la Universidad de Salamanca se fija como objetivo potenciar el Centro Internacional del Español. Salamanca acoge cada año 30.000 estudiantes, pero tiene potencial para llegar a los 40.000 estudiantes, para lo que necesita más familias que los acojan. La ciudad llegó a contar con 800 familias, pero ahora la cifra se queda en 300. Ana lleva 40 años acogiéndolos. Respetuosos, educadísimos, valoran el trabajo que haces, las comidas que les haces, las horas que estás sentadas para que aprendan español ellos. Vivir con ella les supone hablar español en todo momento. He mejorado mi español muchísimo más que mis amigos, por ejemplo, que tienen un piso. El español gana terreno en el mundo con 23 millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera y 60 millones de nativos de español en Estados Unidos, que en 2060 será el segundo país hispanohablante del mundo. Somos un idioma que ha aprendido a mantener la unidad respetando la diversidad. El África subsahariana y Asia, donde el Instituto Cervantes tendrá 2 sedes en China, una en Seúl y otra en Shanghái, son retos también para nuestra lengua. El español acaba de declararse además como tercer idioma en la India, lo que supondrá de golpe que más de 15 millones estudien español. El español está de moda, lo dicen las cifras y lo dicen también los miles de estudiantes que llegan a nuestras aulas. Para muchos, su futuro profesional pasa sí o sí por aprender español, porque son cada vez más los países hispanohablantes en el mundo. Estudiar español abre fronteras y oportunidades, además de la posibilidad de sumergirse en una cultura que fascina por sus costumbres y su patrimonio. Nos adentramos en la riqueza de nuestra lengua a través del reportaje de Teresa Gavilán, Samuel Gómez e Inés Rodríguez. Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación o común a varios. Durante el año pasado, 50.000 estudiantes extranjeros eligieron Castilla y León para estudiar el español. La mitad llegaron aquí a Salamanca. Por lo tanto, no es casualidad que la universidad crease hace unos años el Centro Internacional del Español. Javier, la principal función de este centro es promocionar el español, divulgarlo, la enseñanza, pero también están centrados en trabajos de investigación. Sí, efectivamente.
Parte del trabajo del centro es divulgar la lengua española, pero una parte muy importante es investigar en torno a la lengua española. Tenemos distintos proyectos de investigación que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con convenios que hemos llevado a cabo con la Real Academia Española de la Lengua y otros que ocupan bastante espacio y bastante tiempo en el Centro Internacional del Español. Es indudable que el español ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Es parte del trabajo que ustedes realizan en este centro, investigar sobre esa evolución. ¿En qué sentido ha cambiado? Hombre, hace algunos años el estudio de la lengua española era un estudio básicamente filológico, ¿no? Se dedicaba a lo que se llama la parte diacrónica de la lengua, ¿no? La parte sincrónica cada vez tiene más actualidad, cada vez es más importante la parte comunicativa de la lengua, de ahí que bueno, todos estos proyectos de los que estamos hablando, gran parte de ellos tienen que ver con la aplicación del estudio de la lengua y de la lingüística española al entorno comunicativo. Ahora mismo el español compite contra el chino mandarín y el francés por un segundo puesto en el ranking de segundas lenguas más estudiadas. Genera muchísimo interés cada vez más. No solamente por la parte cultural que tiene el español, también porque hay un ingrediente económico importante, ¿no? Es decir, no solamente porque España sea una relativa potencia económica, sino porque existen muchos países hispanohablantes, cada vez más, donde se abren grandes mercados en los que es necesario conocer la lengua y la cultura, ¿no? Para poder comunicarte con esas empresas y poder hacer negocio. Es una buena inversión estudiar español porque te abre vías de comunicación con muchísimos países y, por tanto, con muchísimas economías. ¿Quiénes son esos estudiantes que se acercan hasta Salamanca, hasta Castilla y León, para aprender español? ¿Qué perfiles? Y no sé si ha cambiado a lo largo de los años. Hace algunos años, básicamente, los estudiantes que venían eran estudiantes de los Estados Unidos que venían a aprender la lengua y la cultura española. Ahora el perfil va cambiando, cada vez vienen más alumnos orientales, sobre todo chinos, que necesitan certificar su nivel de español para poder acceder a distintos grados universitarios, a distintos másteres universitarios. Otros vienen porque bueno, estudian el español simplemente para conocer una lengua más que le permite engordar su currículum. Hemos hablado de cómo ha evolucionado el español. Usted dirige el Departamento de Lengua Española en este centro internacional. No sé qué opina de esta visión de que quizá la lengua, con el uso de las nuevas tecnologías, con los dispositivos móviles, se ha deteriorado a lo largo de los años. No sé si se deteriora, si es un complemento, si es necesaria esa evolución. Bueno, yo creo que los hablantes y los usuarios de todas estas redes sociales sabemos perfectamente que hay un registro para trabajar dentro de la red y un registro para trabajar fuera de la red. Es decir, nadie que se comunica dentro de una red social o dentro de un WhatsApp o un Telegram o cualquier otra red de este tipo utiliza luego el mismo lenguaje cuando está en una situación de comunicación diferente. Es decir, la situación de comunicación marca el estilo, marca el registro que tú tienes que utilizar. WhatsApp lleva ya muchos años y tampoco se traslada esa forma de hablar de las redes a las aulas, por ejemplo, ¿no? Solo, en fin, de una forma mínima, ¿no? Puedes ver en los exámenes, en las redacciones, en las formas de escribir, que haya ese tipo de contracciones y ese tipo de reducciones que aparecen en las redes sociales, ¿no? Yo creo que no soy apocalíptico en este sentido, ¿no? Este espacio en el que nos encontramos es un lugar privilegiado de la Universidad de Salamanca. Por aquí han pasado eminencias que han dominado el español, muchas otras materias también. Háblenos un poco de dónde estamos. Bueno, esto es el paraninfo de la universidad, ¿no? Aquí pues han pasado innumerables doctores honoris causa de la lengua y de la literatura española, que todavía resuena el eco de sus palabras, ¿no? Cuando fueron nombrados y defendieron aquí su discurso, ¿no? Delante de todos los académicos. Bueno, el español tiene 93.000 palabras. No sé si usted puede decirnos, como especialista en lengua española, cuál es su palabra favorita. Cada palabra tiene su belleza desde el punto de vista fonético, desde el punto de vista semántico, desde la propia experiencia autobiográfica que tiene uno de las palabras, ¿no? A mí siempre me gusta mucho la palabra concordia, ¿no? Me gusta también mucho la palabra comprensión, pero me gustan porque tiene que ver con lo que es el entorno social en el que vivimos, ¿no?
Hablar. Comunicarse las personas por medio de palabras. Palabra. Sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. La formación como profesores de español pues sea muy demandada y sea efectivamente muy practicada, vamos, que se vaya extendiendo en los niveles educativos distintos ámbitos y luego también en Europa, claro, que aquí tenemos muchos gymnasium en Alemania, muchos liceos en Francia y eso que el español está ganando al italiano, ganando a otras lenguas europeas en demanda. Idioma, lengua de un pueblo o nación o común a varios. Comunicar, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. Estudiante, que estudia, persona que actualmente está cursando una universidad o escuela superior. Muchos de los turistas idiomáticos que llegan hasta Castilla y León, hasta Salamanca, lo hacen eligiendo la cultura, el patrimonio, tal vez la gastronomía. No sé, en vuestro caso, Paul, Nelson, contadnos, ¿por qué estáis estudiando español aquí en Salamanca? Yo quiero ser intérprete de béisbol y como yo soy mitad japonés y mitad estadounidense, ya hablo japonés y inglés, decidí estudiar español y como hay muchos jugadores de béisbol que son hispanohablantes, yo decidí estudiar español. Lo vas a necesitar para tu futuro profesional, en tu caso, Nelson, cuéntanos. Y para mí, como español es la lengua más hablada en el mundo, entonces si puedo hablar otro idioma más, puede ser muy útil. Mis estudios, quiero ser un comercial internacional, entonces ya sé cómo hablar inglés, si puedo hablar español perfectamente, ojalá. Puedo conectar con casi más de 500 millones de personas y es un mercado grandísimo. No sé si creéis que cada vez hay más personas que quieren aprender español. Si tenéis esa sensación, aquí viviréis con personas de otras nacionalidades que no son las vuestras. ¿Creéis que es un idioma, no sé si está de moda o quizá sea necesario para un futuro profesional mejor? Pues sí, en Japón no hay mucha gente que estudia español. En todo el mundo sí, creo que sí, es muy habitual hoy en día para estudiar español. Estoy de acuerdo también, sí. Pero también en Taiwán creo que estos años hay más estudiantes que quieren aprender español. Antes creo que la lengua más popular fueron japonés o francés, pero ahora español está de moda. Sí. Ya lleváis 8 meses aquí, ya habéis conocido España, en este caso Castilla y León y Salamanca. ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Os imaginabais así nuestro país? ¿Os habíais dejado llevar mucho por los estereotipos? No sé, ¿qué opináis? Sí, la vida es muy diferente. Japón es un país muy rápido, todo el mundo está ocupado siempre, pero aquí en España puedo relajar un poquito más y la vida es más tranquila y me gusta mucho vivir aquí. ¿Más tranquilo España que Taiwán también? Sí. Y otra cosa que me sorprendió es el diario de comer, porque en España creo que los españoles comen 5 comidas cada día a lo mejor, y en Taiwán nosotros comemos a las 12 o a la 1. Entonces, creo que sí, me cuesta un poco para cambiar mi... ¿Tu forma de vida o tu rutina? Sí, cambiar mi forma de vida para ser un español, sí. De momento ya españoles adoptados estos meses aquí en Castilla y León. ¿Os resulta difícil aprender este idioma después de conocer otros? ¿O cada vez, cuando uno conoce más idiomas, es más fácil aprender uno nuevo? Si sabe inglés, estudiar español, aprender español es más fácil, sí.
Sí, estoy completamente de acuerdo con él. En Japón también. Yo tengo la suerte que yo hablo inglés también, aunque soy japonés. Entonces es mucho más fácil que los otros japoneses para aprender español. Y la gramática es completamente diferente, las palabras son completamente diferentes. Desde luego domináis el español, lo vemos en esta charla que mantenemos los tres. Habéis aprendido muchas palabras, no sé si podéis decirnos una que os haya llamado más la atención, que os guste más, una palabra favorita del español. Vale, para mí creo que es muy ciego porque tiene todos los vocales, entonces me gusta esta palabra. Pues para mí, yo no tengo una palabra favorita en concreto, pero yo recuerdo que la primera palabra que aprendí en español era desayuno, entonces tal vez sea mi palabra favorita. Escribir. Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Vocabulario. Conjunto de palabras de un idioma. Qué maravilla, cuánta riqueza atesoramos en este idioma, en nuestro castellano. El mayor exponente precisamente del castellano, más allá de los números, se encuentra la literatura. La nómina de grandes escritores que atesora esta comunidad es interminable. Plumas que retratan nuestra tierra, nuestra gente, que reflejan lo que somos y lo que nos gustaría ser, porque eso es lo que permite el castellano plasmado en esos folios en blanco que se van cubriendo de historias, como las que nos regala en cada libro nuestro ilustre escritor, novelista, ensayista, narrador de sueños, Gustavo Martín Garzo. Gracias, bienvenido a Espacio Abierto. Venga, es un placer para mí estar aquí. Sí. Un escritor con tanta literatura en sus manos, no sé si tiene una palabra favorita, como los estudiantes que hemos escuchado. Bueno, pues hay muchas, claro, pero fíjate, me quedaría con una que yo creo que es muy importante, que es candor. Candor. Candor, yo pienso que el candor es una palabra que es absolutamente, en parte, un poco olvidada en estos momentos, ¿no? Se utiliza poco. Y yo creo que para todos es muy importante digamos, la ingenuidad, el candor. Por ejemplo, para leer, no se puede leer sin ser candoroso, es decir, sin creer lo que te están contando y darlo, digamos, por cierto, ¿no? Y en la vida también, en las propias relaciones personales, es algo absolutamente importante. La palabra candor viene de candere, que en latín significa blanco, por lo tanto es como el origen, digamos, de algo. Y es curioso porque esa palabra también tiene la misma raíz que la palabra caricia. O sea, tiene que ver, por lo tanto, un poco con el mundo de la ternura, ¿no? Y la ternura es la forma más modesta de amor que puede existir, ¿no? Y en ese sentido, todo este conjunto de palabras me atrae profundamente como persona y también como escritor. Supongo que esa palabra candor puede ser la conexión entre el escritor y el que lo lee. Es decir, uno escribe con candor, pero uno abre ese libro con candor también. Eso es, sí, sí. Uno espera que el lector entre en tu juego, ¿no? Y acepte el juego que le estás proponiendo, porque si no lo acepta, ese libro no funciona de ninguna manera, ¿no? O sea, que necesita un poco como creer en lo que le estás contando. Estamos aquí porque estamos en la semana del Día de la Comunidad, pero también del Día del Libro, y es evidente que el castellano eclipsa, encandila a mucha gente. Hemos visto en el reportaje que el castellano está de moda. ¿Por qué será que tiene el castellano para que atraiga tantas voluntades, para que sea tan atractivo fuera de nuestras fronteras? Bueno, yo creo que la fuerza básicamente se basa en la cantidad de gente que lo habla. Es decir, el castellano ha conocido una expansión enorme, ¿no? En fin, por muchos lugares, por América, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que la medida en que una lengua se habla en muchos lugares, pues siempre suscita el deseo de aprenderla porque te permite comunicarte con gente muy diversa en los lugares más distintos del mundo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tiene un sentido práctico, y yo creo que también tiene un sentido que no es enteramente práctico, porque de alguna forma la literatura en nuestro idioma es una de las literaturas más ricas que existen, ¿no? Y en ese sentido, pues leer en castellano es una forma de entrar en mundos, ¿no? Que probablemente que otros idiomas ofrecen cada uno su propio mundo, pero es un mundo que solamente a través de esa lengua se puede explorar, ¿no? De todas maneras, el castellano es muy versátil, es adaptable. Recordamos el castellano antiguo, el Quijote, sí, pero también se adapta a otros castellanos que se hablan en Sudamérica, por ejemplo.
Son distintos castellanos, sí. Hay palabras, como decíamos, muy diferentes. Claro, Sin embargo, ha tenido esa capacidad de adaptación. Sí, es verdad. Lo bueno del castellano es que ha conservado un poco como la unidad y además ha sido capaz de abrirse pues, a un montón de peculiaridades que tienen que ver con el país en el que se habla, ¿no? Pero de todas formas, yo no creo que haya una lengua mejor que otras. Es decir, no se puede juzgar una lengua y decir que es mejor porque se habla en más lugares que otras. El ranking en este caso no funciona. No existe en absoluto. Es decir, una lengua expresa, bueno, supongo que todas las lenguas, ¿no? Expresa muchas cosas, los sueños, digamos, de los hombres y las mujeres que viven, digamos, en ese lugar. Pero puede hablarse en un lugar pequeñísimo y por eso es importante defenderlas todas, porque contienen el alma de los pueblos en los que se habla, ¿no? Hemos tratado a lo largo de la historia bien al castellano. ¿Ha evolucionado dignamente o ha sufrido ciertas tensiones en el camino? Bueno, una lengua es algo vivo y por lo tanto ello va por donde quiere. Es decir, no hay manera, digamos, de ponerle un corsé y de decirle cómo tiene que funcionar, ¿no? Hombre, la Real Academia está bien que exista, precisamente en un caso como el nuestro, como una lengua que tiene una expansión tan grande como el castellano, porque permite un poco como crear una serie de bases para que no se pierda la unidad entre todos esos países y podamos entendernos, ¿no? Con esa lengua que por una parte es una lengua única, es la misma, pero a la vez es distinta en función de dónde se habla, ¿no? Es verdad que la RAE ha sido criticada, incluso desde dentro, por admitir demasiados anglicismos, porque es verdad que el inglés es el idioma que más injerencias intervienen en el castellano, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, hay países que no tienen una Real Academia de las Lenguas, dictando lo que está bien dicho y lo que está mal dicho, ¿no? No, la lengua va a su aire, vive solamente por su cuenta, ¿no? Y en ese sentido todo vale en ella, siempre que sirva para expresar los sentimientos, las emociones, los anhelos de la persona que está hablando, ¿no? Tiene que trasladarse al diccionario aquellas palabras que son habituales en la calle, porque eso es lo que se está trabajando últimamente, es decir, lo que se habla en la calle se traslada al diccionario. No sé si es lo más objetivo. Bueno, lo que pasa, claro, que eso tiene el riesgo de que hay modas, de pronto se pone de moda una palabra que enseguida desaparece, ¿no? Y entonces el diccionario se llenaría de palabras que al poco tiempo han dejado de tener ninguna función. O sea, en ese sentido me parece que es lógico que los académicos sean un poco conservadores y esperen un tiempo a ver si una palabra nueva realmente se asienta y se consolida, ¿no? Hablaba antes de la lengua de las tierras. Hemos tenido cierta polémica cuando esas otras lenguas cooficiales han querido entrar, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y ha aparecido un poco la Torre de Babel, que de hecho el que de la lengua única se pasase a tantas lenguas fue un castigo de Ravel. No sé cómo valora esa situación que se produjo hace unos meses en el Congreso de los Diputados para que todos hablasen en el Congreso su lengua oficial. Fue un poco de lío, también hemos de decir. Bueno, pero yo creo que ahí se trató de forma un poco injusta las lenguas, digamos, minoritarias, por decirlo así, ¿no? Es que España es un país así, es un país muy complicado, muy complejo, es un país ciertamente plurinacional, es decir, hay pueblos diferentes conviviendo en él, ¿no? Y desde luego, en gran parte de esos pueblos se definen por tener una lengua que les distingue de la lengua de los otros pueblos. Entonces me parece que si aspiramos a que haya un país o un Estado que contenga a todos esos pueblos, me parece muy lógico que sienta respeto por todas las lenguas que se hablan en él. A mí no me parece mal lo que se hizo en absoluto, ¿no? Es que somos muy ricos, no solamente en lengua, la lengua principal, el castellano, las lenguas cooficiales, sino también los dialectos. En Castilla y León hay varios dialectos que también se hablan en zonas muy pequeñas de la comunidad, pero siguen existiendo. Claro, y son muy respetables, por supuesto, porque es la forma que tienen esos pueblos de expresarse, que lo han tenido a lo largo del tiempo, es decir, toda su vida, es decir, es lo que han escuchado hablar a sus madres, a sus abuelos, es decir, es un poco el problema de la lengua materna. La lengua materna es esencial, ¿no? Porque es la lengua que está más implicada con nuestras emociones, ¿no? De alguna forma, porque es la lengua en la que aprendimos a nombrar por primera vez el mundo, en el que pusimos nombre por primera vez a las cosas. Y esa primera vez no se olvida nunca, ¿no? Y constantemente volvemos a ella, de la misma forma que volvemos a los lugares de nuestra infancia, los lugares donde hemos sido niños, los lugares donde nos han pasado las cosas importantes. Entonces, en esos lugares existía esa lengua, ¿no? Y esa lengua debe ser respetada y debe ser amada, sobre todo.
y mucha diversidad, pero sobre todo es nuestra herramienta fundamental para expresarnos, para contar, para mostrar nuestros sentimientos. Sí. ¿Para cuántas cosas sirve el lenguaje, ¿no? y la literatura? Yo diría que más que una herramienta es una manera de respirar en el mundo. No es algo que esté fuera de nosotros. En el fondo, lo que nos constituye como seres humanos es nuestra capacidad de hablar. Somos seres humanos en la medida en que vivimos en el lenguaje. Y de hecho, tú piensas, fíjate lo que sucede cuando nace un niño, es decir, cómo todas las madres del mundo, me da igual que no sean cultas o analfabetas que puedan ser, ellas entienden que a esa criatura que acaba de venir al mundo, aparte de alimentarle, aparte de procurar que no pase frío, que esté bien, es decir, en un sentido físico, ellas se dan cuenta de que hay algo que solamente las palabras contienen y por eso no dejan de hablarle. Y vemos esos diálogos entre una madre con un bebé. El bebé obviamente no puede entender lo que le está diciendo, pero sin embargo ella insiste. Y gracias a esa insistencia, uno de los dones, los dos dones importantes que nos da una mujer, que nos da una madre, es el don de la vida y el don del lenguaje. Porque en un momento dado ella se da cuenta de que las palabras contienen un alimento misterioso que solamente a través de ellas puede llegar a la criatura que las está oyendo, y es ese alimento el que le van a transformar el día de mañana en un hombre o en una mujer. Quizás sea ese un poco la clave, lo que hemos hecho las madres con nuestros bebés, lo que les ha inculcado ese amor por la literatura, por la lectura. Claro. Me llamaba mucho la atención ese dato de que la literatura infantil y juvenil es la más consumida, cada vez los niños leen más y eso es una buenísima noticia, ¿no, Gustavo? Sí, desde luego. Además, fíjate, piensa que esos primeros momentos de esa conversación, por decirlo así, que tienen la madre y el niño, son momentos poéticos, momentos literarios, porque en el fondo la madre lo que hace, más que hablar a su hijo, es cantar. Y de hecho hay un montón de canciones, las nanas, los juegos verbales, es decir, fíjate lo que decía Canetti, lo importante que eran los juegos verbales. En los juegos verbales cesa la muerte, se derrota la muerte. Porque hay en ellos una especie como de alegría, como de compenetración con el otro, de encuentro con el otro, que eso es el misterio un poco de las palabras. O sea, las palabras no solamente nos sirven para comunicarnos con los demás, sino nos sirven para ponernos en contacto con los demás de una manera íntima y profunda, ¿no? Es decir, nos sirven para amar a los demás, en definitiva. Tenemos todos la capacidad de amar. No sé si todos tenemos la capacidad de escribir, porque claro, hay mucho aventurero que se lanza a ser escritor, a editar su propio libro. Yo no sé si todos tenemos esa capacidad de expresarnos con la pulcritud o con el sentimiento como para que esté plasmado de por vida en un libro, porque es una responsabilidad. Gustavo, usted lo sabe. Ya, pero bueno, pero tampoco puedes negar a nadie, el derecho a escribir un libro. Si le apetece, pues me parece muy bien que lo intente y que lo haga, ¿no? Y luego es verdad que cuando lo has escrito, pues te apetece que los demás lo lean. Y entonces, bueno, hay gente que no consigue publicarlo en una editorial, se lo tiene que publicar por su cuenta. Bueno, pues, no sé, todo está bien. Todo forma parte un poco del juego de la vida. Desde el punto de vista personal, el haber abierto o puesto ese folio en blanco, el escribir, el contar la historia. Además dice que la historia va entrando va surgiendo. En muchas entrevistas ha dicho que no tiene la historia en la cabeza, que va surgiendo a medida que escribe. Pero eso también es abrir su corazón, sus sentimientos. Da cierto, no sé si rubor, el que alguien ajeno, desconocido, abra ese libro y se adentre en sus propios sentimientos. No sé si eso da un poco de vértigo. Bueno, sí, ciertamente da un poco de vértigo, pero a la vez lo deseas porque en el fondo estás mostrando lo más íntimo que hay en ti, ¿no? Estás mostrando, digamos, lo mejor que hay en ti. Y entonces todo el mundo desea ser reconocido por aquello que él considera que es más valioso. Y al escribir tú estás entregando lo valioso al otro, a los demás, ¿no? No lo valioso en un sentido material, en un sentido económico, ¿no? Sino aquello que de verdad es capaz de dar sentido a la vida. Y la literatura es alma, y cada vez el alma va quedando un poco más a un lado. Hay muchos profesionales que estamos mirando con cierto escepticismo la llegada de herramientas también, como la inteligencia artificial. No sé si estamos preocupados en que pueda ser un sustituto de las emociones. ¿Teme que la inteligencia artificial sea capaz de escribir un libro repleto de emociones, de vivencias, de sueños? No, ¿y por qué iba a temerlo? Es decir, si es capaz de hacer eso, incluso, en fin,
sentiría curiosidad por ver qué sale de ahí, ¿no? Es decir, yo creo que en el fondo, claro, no podemos olvidar que esas armas de las que tú hablas, la inteligencia artificial, es una creación humana, o sea, que de alguna forma forma parte de nosotros, ¿no? Y entonces yo siempre he sentido como mucha curiosidad por ver toda esa cantidad de cosas que el hombre y la mujer son capaces de hacer, ¿no? E incluso, yo recuerdo una frase que decía Luis Buñuel, que a él no le importaría morirse si todos los años le dejaran bajar a una placita allí en México DF donde vivía a tomarse un cóctel que él se tomaba y leer el periódico y ver a la gente pasar para ver lo que había cambiado el mundo, ¿no? Y cuando lo piensas, la verdad es que es una pena pensar, bueno, dentro de 50 años, ¿cómo será el mundo? ¿Cómo será? Y sientes curiosidad de saber cómo va a ser. Curiosidad e incluso alegría por ver de todas aquellas cosas que los seres humanos son capaces de llevar a cabo, ¿no? Que no todas son buenas ni admirables, ¿no? Pero bueno, las hay a montones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siempre hay que creer, ¿no? en esa capacidad, digamos, de invención que hay en cada uno de nosotros, ¿no? La capacidad de escribir es muy relativa teniendo en cuenta esa evolución de la innovación de las tecnologías. Sí. ¿Le preocupa que cada vez los jóvenes y no tan jóvenes mermemos a la hora de escribir las palabras como para adelantar en el tiempo? Es decir, los dispositivos móviles, los mensajes de WhatsApp. ¿Estamos perdiendo esa capacidad de escribir bien a cuenta de estas herramientas que llamamos de este siglo? Fíjate, tampoco lo creo, porque, claro, ¿qué es escribir bien? Escribir bien o hablar bien es ser capaz de llevar a las palabras aquello que eres tú, lo que tú sientes. Y entonces, claro, si los jóvenes sienten de una manera determinada, pues entonces ellos van a encontrar las palabras y las maneras, digamos, de hacer presente todo aquello que imaginan, que sueñan, que anhelan, ¿no? Y seguro que lo hacen. Entonces, pues, oye, hay que dejarles que tengan su propia vida. No podemos andar los mayores siempre diciéndoles cómo deben vivir. Yo creo que cada generación, de alguna forma, está obligada a reinventar el mundo. La realidad nunca está creada de una manera absoluta, ¿no? El mundo está siempre por hacerse. Vivimos todavía en el tiempo del Génesis. Y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si el mundo no está terminado, tienen que venir otras personas, otras generaciones que contribuyan a esa creación inagotable de lo que somos. Es una buena lección, porque es verdad que tenemos la tendencia a exigir, a condicionar, tienen que tener su propio espacio también, la gente que viene pegando fuerte, pero es verdad que estamos condicionándolos incluso en lo académico, porque ahora mismo hay un filtro académico en cualquier carrera para que no pasen de curso. Sí. Cualquiera que ponga una falta de ortografía o falte una tilde, eso sí que tiene que ser pulcritud absoluta, eso no podemos pasar por ahora. Bueno, para mí lo que más me preocupa, fíjate, de la educación es que hayan perdido cada vez más influencia todas esas asignaturas que podemos llamar humanísticas. Eso sí, es decir, que de pronto literatura, filosofía, historia del arte, cine, por ejemplo, que yo adoro el cine, ¿no? Y me parece que sería un arma maravillosa para entrar en contacto con la gente joven, puesto que viven en un mundo de imágenes, ¿no? Sí, y me sorprende que no se utilice, digamos, en la educación, ¿no? Para abrir esos mundos para ellos, ¿no? Esas puertas. Y eso sí que me preocupa mucho, ¿no? Que en la educación no se tenga en cuenta los aspectos, digamos, creativos, que no se incida más, ¿no? Porque además es que el niño y el joven lo necesitan, porque ellos viven en un estado en cierta forma de esplendor creativo, ¿no? Todos los niños, en cierta forma los jóvenes, los adolescentes, son poetas, porque están iniciando la vida. Y como decía Octavio Paz, la poesía es lo que está en el inicio de las cosas, ¿no? Cuando algo se inicia, ese momento, el momento en que algo aparece por primera vez, es un momento poético, ¿no? Y por lo tanto un niño es una criatura poética. No hay una criatura más poética que los niños. Y los adultos no les hacemos caso. Ya, desgraciadamente es verdad que ese aprendizaje tenemos que interiorizarlo. Estaba hablando de que son seres poéticos. No sé si es la poesía uno de los estilos que más puede incidir en una persona para su enriquecimiento, para su crecimiento. Claro. ¿Es por donde hay que empezar, más allá de otros estilos literarios? No, bueno, yo no me refiero tanto, digamos, a la poesía como un género literario, sino a lo poético. Lo poético debe estar
en todos los lugares, ¿no? Debe estar en nuestra vida y debe estar evidentemente en los libros y en nuestro trato con la realidad, ¿no? Tenemos un poco como esa obligación, ¿no?, de transformar en poesía todo lo que tocamos y todo lo que vemos, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Y fíjate, antes citaba a Octavio Paz, hay una frase que a mí me gusta mucho de él, que dice que hay 3 maneras de relacionarse con el mundo: los que intentan comprenderlo, como por ejemplo los filósofos o los científicos, ¿no? Los que quieren transformarlo, como los ingenieros, los que elaboran mecanismos, herramientas, etcétera, ¿no? Pero también de alguna forma los revolucionarios, que no se conforman con cómo es el mundo y quieren cambiarlo de alguna manera, ¿no? Y luego él decía, los que se conforman con hablar con él, y esos son los poetas y los niños, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de hablar con el mundo, de hablar con las cosas, con todas las criaturas, no solamente con los otros seres humanos, sino que también haya palabras para los animales, que haya palabras para los lugares que visitamos, que haya palabras para los niños, etcétera, ¿no? Es decir, eso me parece, y escuchar todo lo que esos seres nos dicen, a mí me parece que es absolutamente esencial. Y eso es lo que yo defino como lo poético, sí. Y sin eso no se puede vivir, sería horrible vivir sin ello. Como perder el alma, ¿verdad? Completamente, es como perder el alma, tú lo has dicho muy bien. Sí. Gustavo, vamos a hacer un parón, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida a retomar esta conversación maravillosa con Gustavo Martín Garzo. Ya estamos de nuevo con todos ustedes, continúa Espacio Abierto con la conversación, hablando de castellano, con nada menos, nada más que Gustavo Martín Garzo. Hablábamos de ese ser humano poético y sobre todo las posibilidades que da el lenguaje para que fluyan muchas cosas que quizás ni siquiera en nuestros sueños o solamente en nuestros sueños podríamos ser. ¿Cuántas veces Gustavo Martín Garzo ha expresado en sus libros personajes, seres humanos que le hubieran gustado ser y no ha conseguido ser o ha idealizado en su cabeza? Es una vía de escape absoluta y maravillosa. Perdón. Sí, bueno, supongo que claro que sí, que haces eso al escribir sin darte cuenta. Al escribir no solamente hablas, digamos, o no solamente te basas en lo que has podido vivir, en tus experiencias. Hay mucho de la tierra de Castilla y León. Completamente, claro, completamente. Pero también hablas de lo que no has vivido. Porque en cada uno de nosotros, aparte de la vida que hemos tenido, hay una vida que no hemos vivido. Hay una vida no vivida. Y claro, de esto cuando eres joven no te das cuenta, pero a medida que pasa el tiempo, ya dices, bueno, madre mía, si hay un montón de cosas que me hubiera gustado hacer, que me hubiera gustado vivir y que no he llegado ni a hacer ni a vivir, ¿no? Y toda esa vida vivida, no vivida, ¿dónde está? Es como una vida dormida que hay en nosotros y de alguna forma el arte sirve para despertar esa vida que hay en ti, ¿no? Y para darte cuenta de que está ahí, ¿no? Por eso, claro, yo muchas veces me digo, bueno, y la gente que no le gusta leer, que no le gusta ir a un concierto, que no le gusta ir al cine, si es que hay alguien que no le guste nada de esto, ¿no? ¿Cómo se las arregla para entrar en conexión con todo eso que estando en él no ha llegado a vivir? Es esa otra vida, la vida interior. Y que forma parte de él. Claro. La vida interior no vivida, lo que no he llegado a vivir. O sea, donde están mis sueños más secretos, aquellos anhelos que no se llegaron a cumplir, todo aquello que perdimos, es decir, todo eso, ¿dónde está? Entonces, eso es el mundo del arte, básicamente, ¿no? Esa vida de la que tú hablas, claro. Esa vida
oculta que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Porque claramente en nosotros hay dos vidas, ¿no? Una es la vida que mostramos a los demás, que pueden mostrar, por ejemplo, estas cámaras de televisión que nos están enfocando, pero luego hay una vida invisible que si no somos capaces de encontrar las palabras para explicarla, nadie va a conocerla nunca, ¿no? Es decir, es obvio que estamos mucho más en lo que callamos que en lo que decimos. Y cada vez se calla más, se frustra uno más. Sí, y estaba pensando en esa vida interior y en esa posibilidad de que los libros te lleven a otra dimensión que puede evitar que consumamos últimamente demasiados libros de autoayuda. Gustavo, ¿qué pasa? Sí, bueno, ¿Qué pasa con eso? A mí los libros de autoayuda no me interesan absolutamente nada. Nada. Por una razón muy sencilla, porque son libros de recetas. Y esos libros se basan en un presupuesto que es falso. Y es un poco lo que nos dicen, es que la vida es muy simple y que por lo tanto se pueden encontrar fórmulas para conseguir lo que uno quiere. Pero la vida no es así, la vida es muy compleja y por lo tanto no hay una respuesta sencilla a las cosas que nos pasan. Y por ejemplo la literatura, los grandes libros, que de verdad los libros de literatura son libros de autoayuda, porque evidentemente cuando lees tú estás sacando una serie como de enseñanzas, aunque no sepas exactamente cuáles son, pero te están dando recursos desde luego para enfrentarse a los problemas de la vida, a los problemas de tu propia vida, ¿no? Y en ese sentido, pues leer es entrar en contacto con ese otro que eres y tratar un poco de traerlo al mundo, ¿no? Y por eso digo que los libros de autoayuda no me interesan absolutamente nada, porque te dan respuesta a cosas que no tienen respuesta. La literatura nunca te da, el arte nunca te da respuestas sencillas. Incluso me atrevería a decir que no te da respuestas. Te ayuda a vivir en las preguntas, que eso es lo importante de verdad, porque las preguntas, en la medida en que preguntamos, estamos vivos. Y fíjate lo que pasa con los niños. Los niños son los seres más preguntadores que existen. Llegan a marear a los adultos a base de querer enterarse absolutamente de todo, de las cosas que ven y también de las cosas que ellos sienten y que les pasan. Y por eso no dejan de preguntar, ¿no? Pero, como decía antes, el adulto no entiende al niño. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice algo así: todos los niños son príncipes y princesas y el adulto les transforma en ranas. Vamos a hacer ese ejercicio de pregunta-respuesta. En esta ocasión las preguntas las van a hacer estudiantes de periodismo, no son niños, están un poquito más crecidos, pero seguramente que estén buscando una respuesta de Gustavo. Vamos a escucharlos. ¿Cómo supo que quería ser escritor? ¿Eso se sabe? ¿Eso se sabe? No, bueno, se va descubriendo poco a poco. Yo creo que tiene que ver con que en un momento determinado tú como que notas que tu vida no está completa, que le falta algo. Y quieres un poco como saber lo que es. Entonces encuentras el mundo de los libros y te pones a leer. Y ese mundo de los libros a veces te descubre tal cantidad de cosas que en un momento dado dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo escribir? Y entonces empiezas a intentarlo, un poco a imitación de los escritores que te gustan. Y así poco a poco, sin darte cuenta, te vas transformando en un escritor. Pero yo, por ejemplo, nunca soñé con ser escritor cuando era un niño, cuando era un adolescente. O sea, es algo que me he encontrado siéndolo, a base de leer y en un momento determinado de sentir el deseo de escribir yo también, ¿no? A ver si era capaz de conseguir esas palabras que tenían ese poder asombroso que tienen las palabras de la literatura, ¿no? El poder, en cierta forma, como de encantar a los demás con ellas. Porque, en cierta forma, un escritor es un seductor, alguien que quiere encantar al que le escucha con lo que está diciendo. Pues seguro que le ha encantado esta respuesta a este estudiante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es mejor un libro en papel o en digital? ¿O es lo mismo? Claro, esa es la pregunta. Sí. Bueno, ¿Para ellos o para nosotros? No, pero vamos a ver. Un libro de papel y un libro digital. Lo importante en esos casos es qué libro es del que estamos hablando. Da igual cómo lo leas, ¿no? No, bueno, quiero decirte que depende un poco del libro. Es decir, tanto el papel como el sistema digital es una manera de hacer llegar un libro concreto, digamos, a un lector. Pero el énfasis hay que ponerle en qué libro se está leyendo. Da igual si el soporte es papel o es un soporte digital, siempre y cuando el libro merezca la pena. Y eso que los románticos dicen que esa sensación de ir pasando las páginas, de ir viendo cuánto te queda, cuánto llevas avanzado, siempre tiene una erótica diferente, ¿no?
Bueno, pero supongo que también el que lee, se acostumbra a leer en una pantalla, pues también encuentra otra erótica diferente. Porque fíjate, si lo piensas, en el fondo, un libro de papel, digo, un libro digital, un ebook, es una especie de objeto que parece que es como un objeto propio como de las 1001 noches. Sí. Porque es un libro que contiene todos los libros. Tú aprietas un botón y en ese libro está el Quijote, aprietas otro y está Ana Karenina, los hermanos Karamazov, es decir, Fortunata y Jacinta. Deberíamos de tener 100 palacios, claro, para un libro que poner... contiene todos los libros del mundo. No me digas que eso no es un objeto maravilloso, ¿no? O sea, que lo importante no es cómo se lee, qué soporte utilizas para leer, sino qué lees. Eso sí es importante. ¿Recomendaría volver a los clásicos? Recordar los Quijotes, los de Casa de Bernarda Alba... Hombre, claro, vamos a ver, un libro... Oliver Twist. Sí, no, desde luego, eso son lecturas absolutamente esenciales, ¿no? No quiere decir que haya que leer solamente eso, ¿no? Porque la lectura tiene que ver con el deseo. Y por lo tanto, uno debe leer lo que desea. Y debe perseguir, digamos, sus propios deseos, ¿no? A través de los libros que lee, ¿no? Como a través, en el fondo, de la vida, ¿no? Pero claro, los clásicos son libros que han probado su grandeza. ¿Envejecen? No envejecen. Si es un clásico, no envejece, porque esa es un poco la paradoja de un clásico. Es ese libro que siempre, por mucho que haya pasado el tiempo, siempre parece nuevo, cuando está en las manos de un nuevo lector. Al margen un poco de la época en la que se lee. Es decir, cogemos la Odisea o la Ilíada de Homero, y sin embargo en estos momentos las lees y te vuelven a parecer un libro que, como si hubiera sido escrito en estos instantes. Y eso es un clásico. Y por eso yo creo que inevitablemente hay que recurrir a ellos, porque en el fondo, claro, todos esos libros forman parte de la cultura, ¿no? Y la cultura es esencial, porque la cultura es la memoria de los sueños humanos. Es la memoria de los sueños humanos. Y por eso, en fin, también es bueno, no solamente encontrar tus propios sueños a través de visitar los sueños de los demás, ¿no? Muy buena respuesta. Vamos a la siguiente pregunta de los alumnos de periodismo. ¿Cómo decide de qué temas escribir? ¿Cómo decidí? ¿Cómo decide qué temas va a escribir? Que cuando se pone enfrente de un folio en blanco, ¿sabe antes de empezar qué va a escribir? Sí. No, bueno, claro, evidentemente, cuando te pones a escribir una novela... Aunque no tengas por qué tenerla absolutamente resuelta, pero tienes que tener un punto de partida poderoso, clarísimamente, ¿no? Es decir, algo que tienes que sentir como una llamada que te obligue a ponerte allí a escribir, porque escribir es muy duro. Quiero decir, es muy duro porque necesitas pasarte muchas horas delante de una pantalla, es decir, escribiendo, y a lo mejor para conseguir un folio en 5 o 6 horas, ¿no?, de trabajo. Y en soledad, claro. Y en soledad, claro. Lo que pasa es que aparte de tener esa dureza, es muy hermoso, porque de pronto llegan cosas a ti que no habías sospechado que ibas a encontrar. Te encuentras con cosas inesperadas, ¿no? Y en ese sentido, claro, es muy placentero escribir. O yo, por lo menos, ya no sabría vivir sin escribir, obviamente, ¿no? Pero respecto a esa pregunta, hay un consejo que daba Isaac Bashevis Singer, este gran escritor judío que fue premio Nobel, que decía que el primer consejo que puedes dar a un escritor, a un joven que quiere escribir, primero, evidentemente, es que lea, porque sin leer no puedes ser un buen escritor. Tienes que leer. Pero luego, si quieres escribir una novela, lo que es absolutamente esencial es que ames la historia que quieres escribir. Es decir, que eso que quieras escribir sea algo esencial para ti. Que sea algo esencial. Hemingway decía con una frase muy eficaz, como todo lo que él decía: para escribir hay que estar enamorado. Y es verdad. Tienes que estar enamorado de aquello que quieres contar. Y a la vez quieres tener el deseo de enamorar a la persona que va a leerla, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, qué pena. Vamos con la última pregunta de los estudiantes. ¿Por qué la mayoría de sus obras la protagonista es una mujer? Ay, eso sí que es una buena pregunta. Bueno, no sé, supongo... Vamos a ver, yo... Quizás porque su madre fue la que le relataba aquellos poemas. Yo creo que mi madre sí es un personaje. La madre es en fin, cuando es una madre amorosa, ¿no?, que te cuida, que te quiere, que te hace sentir, en fin,
necesitado. Es un poco como si te hubiera traído al mundo porque antes de saber que ibas a ser tú, ya te estuviera necesitando, ¿no? Te estuviera pidiendo que fueras, te diera ese ser, ¿no? Que ella misma deseaba que apareciera ante sus ojos, ¿no? Entonces, evidentemente, una madre cariñosa, dulce, inteligente, como era la mía, pues evidentemente sí que es un buen principio, ¿no? Para transformarte en un escritor, ¿no? Luego, en mi casa sucedió una cosa, era aquel tiempo de familias numerosas, nosotros éramos 6 hijos, 6 hermanos y todos éramos varones. Por lo tanto, en mi casa no había una hermana, había alguna prima que venía de vez en cuando, ¿no? Pero entonces, claro, el mundo femenino resultaba algo un poco ajeno, que estaba fuera del lugar en el que tú estabas, ¿no? Y ahí a lo mejor pues puede haber también ese deseo de acercarte un poco a las mujeres, a las chicas, en aquel momento, porque eran seres que te resultaban como más enigmáticos, más desconocidos que un varón. Parece que tú como varón y estabas rodeado de tíos a tu alrededor, pues parece un poco que lo sabías todo. Sin embargo, las chicas eran una incógnita. ¿Estamos ya en marcha con algún otro libro con protagonista mujer? Porque Pues, ya se nos va el tiempo y yo tenía que hacer esa última pregunta. Sí, bueno, tengo escrito una novela que son 2 novelas breves, ¿no? Que saldrán ahora en septiembre, y curiosamente las 2 novelas breves están protagonizadas por 2 mujeres. Estupendo. Pues estamos deseando que llegue septiembre para poder hacernos con esas obras. No podía tener mejor exponente del castellano y de la literatura cuando estamos en esa semana de celebración del Día del Libro que con Gustavo Martín Garzo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Espero que haya estado cómodo. Muy Gracias. cómodo. Te agradezco a ti la atención que me has prestado. Gracias. Y bueno, a ustedes, como siempre, emplazarles en cuestión de 7 días a un nuevo Espacio Abierto con una nueva temática. Vamos a hablar de tauromaquia. Les espero.